Con Fernando Manjón, Julio Torras y Miguel Guillot, donde queremos conocer también la otra opinión. ¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de La Otra Opinión. But when one day your loved one drifts away, oh la la la. Lunes 4 de mayo y aquí iniciamos pues la Semana Grande de Valencia, la semana en conmemoración de la festividad de la Virgen de los Desamparados. Y con motivo de esta festividad y porque además, bueno, pues tenía muchas ganas de venir y contarnos cuál es toda su actividad, tendremos con nosotros als mestres campaners. La 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 se magnifique when every night. Bueno, y muchas noticias más, les contaremos, bueno, pues las Veillas de Foc, ese premio otorgado a Junta Central Fallera y un montón de noticias que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales o correo electrónico. Bueno, y para todo ello, pues como viene siendo habitual y es de recibo, por orden de gobierno y no sé qué, Julio, buenas tardes. Si no tienes ni idea, no lo digas, hombre. Pero, buenas tardes a todos y sobre todo a nuestros oyentes. Edad, dignidad y gobierno. ¿Ves? Pues yo sabía que era algo de gobierno, Miguel. Yo sabía lo de gobierno nada más, lo demás no sabía lo que era. Lo de la edad no te habías enterado. Ni la edad ni la dignidad es. Porque no tenéis... ni dignidad ni edad. No habéis ido a la escuela de don Inocencio y allí nos daban eso, urbanidad y alguna cosa más. Julio, yo iba a la escuela... En la enciclopedia de Álvarez se daba todo. Vosotros, como ya sois de la EGB... Yo iba a la escuela, pero era de pago y cuando acabé le devolvieron la mitad a mi padre. Se nota que era de pago, se nota. No, pero que le devolvieron el dinero, cojones. Menos mal. ¿Verdad? Bueno, pues siendo ya más serios, buenas tardes, amigos mestres campaners. Yo, como no tengo los datos, si os queréis ir presentando vosotros mismos. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Vicent Mesa, soy uno de los que fundamos la asociación Mestres Campaners en Ruzafa, en San Valero, la Catedral de Ruzafa, en el año 89, junto con Vicente Cloquell y con otros campaneros, maestros campaneros que ya eran mayores y fallecieron. Y vamos, una asociación que en un principio pues estaba dedicada a lo que era la conservación de los repiques tradicionales de campanas para que no se perdieran, su interpretación en la parroquia de San Valero principalmente y su conservación también mediante grabaciones. Esa asociación pues al cabo de los años tuvo un periodo de inactividad y ahora ha vuelto con gente joven que se ha ido incorporando y con más fuerza que nunca. Nosotros ahora no nos limitamos solamente a tocar en San Valero, sino que tocamos en la capital de La Plana, a las fiestas de la Magdalena contratados por el Ayuntamiento, por poner un ejemplo. Tocamos en el centro histórico también, en las parroquias de San Martín y de San Esteban, en las fiestas principales de la Virgen de los Desamparados, que es el fin de semana que viene, el Corpus, y algunas festividades. Y también, aparte de interpretar los toques tradicionales y de conservarlos, hacemos otra función que considero yo bastante importante, y es que siempre que vamos a tocar, como las campanas fueron mecanizadas y por la ausencia de campaneros, y han estado así años, allí si no hay un contrato de mantenimiento pues se revisan bastante de tarde en tarde. La campana, al ser un objeto con un motor en movimiento, pues siempre se tiene que tener una supervisión y ver en qué estado está, pues por si se afloja alguna tuerca o la campana tiene algún problema. Entonces en parroquias como San Esteban pues hemos evitado incluso que cayera una campana histórica, que bueno, que sería
malo por lo que es de patrimonio, pero también hubiera supuesto un peligro, pues por si algún viandante iba por bajo. Estamos hablando de una campana del siglo XVIII y de 800 y pico kilos solamente el bronce. Entonces, el año pasado subimos y nos dimos cuenta de que la campana no estaba bien sujeta al yugo, sino que se movía, no estaba fija. Dimos aviso, igual que hacemos allí, pues supervisamos, vemos, y si vemos algún peligro, pues avisamos al cura y paraliza esa campana y llama a la empresa de mantenimiento. Luego, por lo cual, por un lado, estamos conservando los toques, interpretándolos para que no se pierdan, y también pues vigilando, dándoles vida a los campanarios para que haya una seguridad. Bueno, pues yo no sé si os va a quedar algo más, porque ha sido no. Yo creo que no. Yo soy Vicente Cloquey, y bueno, pues el mestre de Toches Mestres, Vicent Mesa, yo creo que ya ha hecho un resumen bastante completo desde la fundación hasta la actividad actual de la asociación. Pues cada uno. Yo soy de Ruzafa, nací allí, vivo allí todavía, y yo me acuerdo cuando era muy pequeñito, el campanero de San Valero, Enrique, le decía a mi madre: cuando sea mayor lo subiré al campanario, y al final fue así, muchos más años después, y sí que es cierto, pues no solamente subí al campanario, sino que recuerdo haber estudiado alguna asignatura de la carrera entre toque y toque cuando se tocaban las bodas. En aquella época, finales de los 80, por iniciativa de Enrique, que ya se veía mayor y le daba mucho coraje que se perdiera todo su saber en las campanas, y tenía una buena amistad con Vicent Mesa, pues decidieron montar la asociación. Yo estaba por allí y bueno, pues somos cofundadores. Y ahora ya yo sí que... Es que los campaneros somos muy charladores, porque entre toque y toque no hacemos otra cosa más que hablar allí arriba en los campanarios. Ficarse a jugar al truc sería massa. Pero... Entonces ahora ya el meu company... Raúl Rubio, sí, que se presenta. En valencià o en castellà? Com te dona la gana? Pues mira, si estem pues, esperant que els Raúlos se jubilen ja per agarrar el mando, no és broma. Pues mira, lo que ens ensenyen pues, intentem memoritzar-ho, aguantar y que no es perga la tradició, que es lo importante. Lo bien cierto es que, bueno, lo decías antes al inicio, que se está perdiendo mucho el toque, porque están prácticamente todas mecanizadas, ¿no? Sí, las campanas están mecanizadas, pero el sistema de volteo actual, el sistema de electrificación, no es el mismo que en los años 70. En los años 70 suprimían el yugo de madera, que había muchos que eran del siglo XVIII. Estamos hablando de madera de carrasca con mucha tradición, y unos herrajes con las tuercas de palometa y con las tortugas de plomo, que era el contrapeso que tenían cuando estaban un poco descompensadas las campanas. En los años 70 pues se dieron cuenta de que no habían prácticamente campaneros, y la iglesia necesitaba el servicio de hacer sonar sus campanas. Entonces quedaban en Valencia 3 campaneros: Enrique Martín, el fundador de San Valero, Vicente Belenguer en la parroquia de San Nicolás, y Francisco Pla, que tocaba en Santa Mónica y en San Sebastián. Entonces, claro, con la cantidad de parroquias en Valencia, pues se plantearon y necesitamos un servicio. Las electrificaron, pero con un yugo diferente, el yugo de hierro, y con un motor de volteo continuo que hacía imposible el compaginar el toque manual con el toque eléctrico. Aquello se hizo definitivo con la idea de que ya no volvieran a haber campaneros. Lo que no se figuraban es que al cabo de los años se iba a recuperar otra vez la tradición, y entonces ya se idearon otros métodos de electrificación, que a base de conservar los yugos de madera o hacerlos nuevos con unos motores diferentes de impulsos para no perjudicar tanto la campana, que vaya moviéndose poco a poco y no de una tirada, pues hace compatible el hecho de que la iglesia tenga su servicio cuando no hay campaneros, y nosotros también podamos seguir con la tradición. O sea que
ambas cosas se pueden compatibilizar. Pero yo supongo que o tiene algún tipo de programa informático o algo, o si es simplemente eléctrico, es darle un botón y el toque será siempre el mismo, ¿no? No, tienen un programa informático que reproduce, pues claro, no exactamente igual que un campanero, algunos toques, porque nosotros cuando repicamos hay veces que hacemos temblar la mano para que haga una especie de redoble la campana, tan, 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 y eso con un martillo es imposible, por muy rápido que lo lleves. Entonces es una simulación, pero nunca puede sustituir al 100% a la mano humana. De todas formas, yo soy muy optimista, porque, como ha dicho Vicent Mesa, en esa época quedaban 3 campaneros que hubieran sido los últimos. Es más, yo me atrevo a decir que Vicent Mesa hubiera sido en estos momentos la última reliquia viviente de los campaneros. Y sin embargo, hoy en día, y solo en nuestra asociación, que no es la única, en la Comunidad Valenciana hay muchísimos más campaneros y gente que está muy interesada por conservar y además con una pericia extraordinaria, y que en algunos casos a mí me superan, evidentemente. Con lo cual yo creo que estamos en un momento espléndido desde el punto de vista de la recuperación de los toques manuales y de que exista una cultura campanera tradicional importante. Raúl, ¿hace falta mucha fuerza o es más maña para hacer sonar una campana? Maña. Bueno, y tener un poquito de técnica, no decir el primero que ve, posa tu ahí a tocar i ja no, perquè igual agarre, pum, al carrer. Tens que tindre pues una preparació prèvia i física, però en fi, bueno, la nostra presidenta ja està fent els seus pinitos. O sigui que tenim una dona presidenta i 4 dones. 4 dones. La presidenta dones. es Mari Carmen Feliu Aguilella. Y es campanera también. Sí. También. Y la nuestra fotógrafa oficial, ojo. Es muy complicado el toque de campana. Hombre, al principio si no, claro, no aguantes, pues dius, pero pues conforme vas agarrando el truco ya puedes durar una campana, 2, hasta 3, si son chicotetes. Sí, es amoldarte. Vicente, ¿vosotros estáis adscritos a alguna parroquia o simplemente os llaman para un acto puntual? Nosotros tenemos parroquias fijas, como es el caso de San Martín, de San Esteban, de San Valero en Ruzafa, de San Miguel y San Sebastián, la iglesia que hay al lado del Botánico, y de Santa Mónica, en el Puente de Serranos. Al margen de esas, pues también, ya he dicho antes que nos llaman de Castellón, tocamos en el Fadrí varias veces al año, y también a lo largo de la geografía valenciana, pues también hemos tocado puntualmente cuando fue la coronación de la Virgen de la Paz en Villar del Arzobispo, hemos tocado también en Torrente, en Aldaya. Tenemos pensado tocar en la Sang de Llíria, pero cuando restauren las 2 campanas grandes que desgraciadamente están rotas y sin esas campanas no se pueden interpretar los toques. Antes preguntaba si es sencillo tocar. Es que hay 2 formas de tocar. Una cosa es el volteo, que sí que hace falta fuerza para campanas grandes. Si no tienes fuerza no las puedes tocar. Para las pequeñas no. Y una técnica que es enrollar y desenrollar cuerda con pericia para que la cuerda no se enrolle en la madera ni en el eje de la campana. Y después están, digamos, lo estrictamente denominados repiques, que eso son combinaciones de repiques que hay veces que voltea alguna o va al medio vuelo y las otras son combinaciones que las tienes que memorizar, porque salvo pequeños matices que a lo mejor denotan el estado de ánimo del campanero, son prácticamente iguales en las antiguas 14 parroquias de Valencia y en el Micalet. O sea, son siempre igual, se tienen que memorizar. Me refiero a los toques a coro, que ahora solamente se canta en la catedral y en el Patriarca, y repiques de bendición y, vamos, toques específicos. Yo pensé, yo pienso que a veces una cosa es tocar campanes como els mestres, ¿no? Y otra cosa es fer el burro, que es a lo mejor a lo que yo me dedicaba, como me agradaba a mí tocar la campana allí en el meu barri. Y no es más difícil pararles que voltejarles.
És que parar-les és inclús hasta perillós. Per això, perquè la que mana és la campana, no manes tu sobre ella. És a dir, la campana va a un moviment, tu la poses a certa velocitat, que és quan desenrotlles la corda, és quan més impuls li has donat, perquè conforme dona una volta vas espentant en la corda. Entonces, quan se desfà la corda és quan més a pressa va. Després ella va cobrant, replegant la corda que tu li has llevat, i aplega un moment en què cada vegada va parant-se. Tu no la pots parar de colp perquè te'n vas darrere d'ella. Ni és convenient. Has d'esperar a que ella vagi molt lentament i entonces ja quan te dones compte que per si mateix para, l'agarres. N'hi ha algunes que són lliures, sense corda. Que també quan toques els voltatges no porten... No, en això el que se té que fer és agarrar la trucha, que és el yugo en valencià, agarrar dels tornillos i espentar-la bé en direcció dins del campanar, que en valencià es diu per baix, o bé espentant la trucha en direcció fora del campanar, que és per dalt. Així en valencià diguem per baix o per dalt. I això que s'enganxen al... I què és borrès, això què és? Pues això és molt típic o... Això és una tradició de Castellfabib, que els quintos pues ja antigament ho feien, que s'abraçaven la campana però sense cordes i sense res, o sigui que només en els seus braços, i rodaven en ella. Jo que sóc propens a marejar-me, no m'imagine per envoltes en una campana i veig entre el cel en els peus i el piso en... Jo, me llamava molt l'atenció que fent un reportatge i tots els anys, segurament pels quintos, el tren, no? I la veritat és que era prou, jo crec. Què és el que li ha passat a la Jaume I? Pues la Jaume I, el Jaume és la campana. O el Jaume, sí. El Jaume, és que nosaltres els diguem el o la... Sí. Pues la veritat és que no ho sabem. No ho sabem perquè això ocorri el 25 de desembre. No, pareix que s'havien trencat. El que sí que està clar és que les anses estan trencades. El motiu per què s'han trencat, pues, en realitat no ho desconeguem, perquè no han tingut accés i no han pogut veure la campana, veure sobretot el tècnic Vicent Cloquell d'Enginyeria Industrial, veure els eixos i el ferro en quines condicions estava. Perquè això controlat o vigilat, el més probable que no hagués passat. Sí, pense jo, no ho sé. A lo millor era tal la... Depende Yo pregunto, yo no sé ni cómo están. La prudencia nos dice que no podemos hacer una valoración si no tenemos los datos, y yo en este tema sí que me gustaría ser muy cuidadoso porque no se pueden poner encima de la mesa hipótesis que no se conocen, ni tan solo como hipótesis. Fotos sí que hemos visto que las asas estaban rotas, por lo menos dos. Sí, no, y las fotos dicen más de lo que parece, pero no todo, evidentemente, porque si no ya hubiéramos llegado a alguna conclusión. Puede ser un error de diseño. Porque son unos ejes que se cambiaron en el año 92. Es muy difícil que sea un error de diseño porque es algo muy conocido cómo funciona una campana y es bastante trivial. Sí. Y desde el punto de vista de la ingeniería mecánica, pues no puede ahí en esa máquina tener un error de diseño es muy difícil. Es muy difícil, pero podría ser. Problema de los materiales, de la ejecución del eje, pues también podría ser. Pero claro, hay que ver cuál ha sido el resultado. Algunos apuntan incluso a que se hubiera engorronado la cuerda a la hora de voltear. Podría ser. Lo han desmentido desde el primer momento los campaneros que estaban allí, y como hemos dicho en alguna ocasión, hemos de confiar en su palabra, pero también podría ser. Esto es que la cuerda se queda, a la hora de enrollarla, que ha comentado Vicent Mesa, cuando estás recogiendo, la cuerda se te pasa al espacio que queda entre el eje y la pared y se frena en seco. ¿Vale? La inercia de esa frenada en seco podría haber producido esos efectos, pero como digo, yo no quiero ni plantearlo ni siquiera como hipótesis, porque no hemos tenido la oportunidad de ver el resultado del accidente y
y evidentemente hemos de confiar en principio en lo que dicen los compañeros que estaban allí. Pero sí que nos gustaría verlo. Vosotros que sois técnicos, como el refrán Nietzsche que digo, ¿no? Está más ronco que una campana badá. Una campana badá reparada, suena igual que antaño o cambia el so per completo. Los técnicos, Sí, vamos a ver, esa campana ha tenido una caída que ha sido amortiguada por una plataforma de madera que es desde donde se opera. Afortunadamente no pasó nada, porque podríamos estar hablando de una desgracia personal importantísima, y afortunadamente esa plataforma pues amortigua el golpe. Sería conveniente, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión, un estudio para ver si existen grietas que desaconsejen el uso de la campana. Sería nefasto. Y evidentemente una campana badada, que sería el término coloquial, pues no suena igual. Aparte de que es peligroso, hay algunas que depende de cómo sea, se pueden voltear, no, se pueden tocar, pero reparación no tienen. Si está badada, no. Si está badada, no. La rotura de las asas. La rotura de las asas parece que sí que tiene solución. Lo que pasa es que hay distintas alternativas, algunas más agresivas que otras. Una solución es cerrarlas e intentar recomponerlas. Y otra solución es hacer una soldadura específica de bronce, pero claro, eso tiene que ser talleres muy especializados que desgraciadamente no los tenemos cerca, pero existen. Pero yo creo que la campana, el chaume, se merece ese tipo de restauración que comentaba Vicent Cloquell, porque es una pieza única. Es una campana de 1750. Això anava a dir de quin any és? Del segle XV, anterior a la... 1400. Mira, yo como curiosidad, creo que es de las dos únicas campanas que quedan que... La Catarina del 1305. Que pudieron tocar cuando vino el Grial a Valencia. Y entonces es un dato, ahora que estamos precisamente en el año del Santo Cáliz, pues es una referencia histórica para que la gente se haga una idea importante. O sea, recuperar una campana, ya solo nos queda una, recuperar una de las dos que todavía teníamos de aquella época, pues tiene un valor histórico y sentimental para el pueblo valenciano. Y se tiene que intentar evitar el cerrar las asas. Si técnicamente es posible restaurarla, esa campana debe de tener el mejor trato posible, porque es una obra de arte de Valencia y no nos podemos permitir el lujo de que se cierre. Ten en compte que la campana és l'únic instrument que si se conserva la Caterina, que és del 1305, és la mateixa veu ara que quan se va fondre, o sigui que, fíjate tú, és l'únic instrument que dura siglos i siglos. Sí, sí. M'acabes de solucionar la primera pregunta que anava a fer. Canvia el so d'una campana per el temps? Se va desgastant lo que és el morro és on pega el batall, però la sonoritat, la nota musical és la mateixa. Significativamente no. I el batall també perd. Per això, quan porten un desgast com quan van anar lo de la Expo, la majoria, quasi totes de la catedral estan girades un quart per el desgast. Entonces, si continuaren voltejant del mateix sentit, se podia badar. Entonces, per això les giraven. O sigui que les campanes es van girant per el temps? Sí, al cap del segle se van desgastant. De totes maneres, en Alemanya hi ha tecnologia per a soldar badalls de campana que no siguin molt grans, perquè tornen a sonar igual. Inclús poden reomplir el desgast. Fan autèntiques virgueries. Per això insistisc en que el Jaume hauria de tindre... Fundir-la i fer-ne una altra ja... L'havien mort, havien perdut ja l'antiguitat, ho havien perdut encara que fora el metal. No, això es deu d'evitar a ser possible. Además, coste lo que coste. Es una campana que tiene 6 siglos, que ha visto seis siglos, que ha visto entrar el Grial en Valencia, como hemos comentado antes, y yo creo que tampoco hay prisa. Es una desgracia que haya pasado el accidente, pero no hay prisa. O sea, si la hemos tenido 6 siglos con nosotros, no los que estamos aquí, sino el pueblo valenciano, evidentemente, pues podemos esperar 10 años, 15 años,
lo que haga falta... Para que se haga bien lo que haya que hacer. Claro, esa es la idea. Quina és la que va estar en l'Expo, que havíeu comentat? Pues se dugueren El Jaume? el Jaume, el Pau, s'endugueren també del Lluís Vives i un altre que me pareix de Morella o d'Elx, s'endugueren allà a l'Expo. I la Caterina també. No, la Caterina no. Raúl, ¿cuál es la campana que a un campanero le hace más ilusión tocar? Ai, pues la que més d'això tinga. La més gran, no? No, igual no pot ser la més gran. O la que més antiguitat té. Home, a mi me'n dona igual. Si estic a gust en totes... No, esto es como el enamoramiento, no hay una razón. No hay una razón. Uno podría decir la de su pueblo, la que tocó primero, pero no hay una razón. Pero todos tenéis una campana favorita, ¿no? O algunas más. Jo, de sonoritat en València Capital, sí. Per exemple, una és el Jaume. El Jaume, la sonoritat de les de la catedral és la que més m'agradava perquè té una veu alta, és com li diuen la plorona, els antics campaners, perquè era com un plor, era com la veu d'una preciositat. I una altra també, que és la Maria del Carme, que és la tercera de la parròquia de Santa Creu, en el barri del Carme, que és també una campana antiga, que té una veu preciosa. O sigui que sí que n'hi ha preferències. Sí. Que sí que cada un teniu itxa que dius, esta a mi me fa un goig especial. O el borrego de Sant Joan del Mercat. El borrego de Sant Joans, també, el borrego que el tenim així proper. Sí, acaba el carrer i la tenim ahí. Des d'ací pràcticament la vem. Aquesta campana tiraren el xoc en el 36, perquè en el 36 en la Guerra Civil pues, les tiraren de dalt baix, la majoria, les del Micalet, no? Per fer material bèl·lic. I el borrego, bueno, ahí tiraren, n'hi haven 4, 5, 7 campanes, ara n'hi ha 7, però d'aquestes 7, 6 són dels anys 40. I el borrego es salva, perquè el borrego pesa 1.800 quilos, però és una campana de morro molt gros, o sigui que és grossa a banda de gran. I ja la tiraren per el portal de la Maria i trencar part de la teulà. I després la tiraren al carrer i encara estigui molts anys la marca de la circunferència que feu la boca del borrego, però no es trenca. I... Només que una ansa. Sí, una ansa només, que la feren nova. Què coses? I després de guerra pues, n'hi havia un retor que anava en una diapasón buscant campanes en el port antigues quan ja havia acabat la guerra i trobar el borrego i la dugué així una altra vegada a Sant Joans, que és la campana més gran. És més gran que la Maria, que és la campana gran del Micalet, la campana litúrgica, perquè la de les hores encara és més gran, són 7.500 quilos o aixina. O sigui, és la segona més gran de València, el borrego. A part de... Això és mera curiositat. A part de la Comunitat Valenciana n'hi haurà també campaners fora d'ací i també de molt nivell. Són vora, no sé si 30 i pico colles, sí. És perquè cada volta van eixint... I així en València estan els de la catedral i nosaltres, i també n'hi ha campanar, però ojalà n'hi haguera per lo menos una persona per campanar, però... Jo sí que he conegut un campaner en la catedral que era fijo, era empleat de la catedral. A veure si era Enrique Pla. No, Enrique Pla Estellers d'apellido. Fue l'anterior, José Estellers. Sí, vivia per ahí per Sant Marcelino. En Sant Marcelí. La rebia a conèixer, però era jo molt menut i ell ja vivia ahí en la plaça de Sant Nicolau. Sí. Ahí vivien quan se feu Sant Marcelí. Ell és que estigui de campaner en el Micalet i en acabant-se ho deixa i l'agarrà un tal Enrique Pla. Enrique Pla en l'any 67 o 66 tingué un accident, segons me contaren, agarrar una escala, però no tocant campanes, agarrar una escala per agarrar un colom o algo, se caigué. Entonces queda mal ya. Anem a publicitat. Sí, vamos a hacer una pausa y continuamos. Onda 1, 96.6 FM. En Artesanía Feror, todo en regalos falleros, placas grabadas, regalos para falleros de honor, trofeos,